Buenos días, doctor Luis Fonseca. Mi nombre es Cindy Chacón, estudiante del sexto trimestre de Derecho, y a continuación les voy a hablar un poco sobre lo que es la criminología, los elementos de la criminología, los factores criminógenos. Les voy a hablar un poco también sobre el sexo y la prostitución, las drogas y el alcohol, y la personalidad del delincuente, cómo influye en su conducta. También cómo influye la delincuencia en las diferentes regiones del país y los delitos más comunes según las regiones. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre lo que es la criminología. La criminología es una ciencia humana e interdisciplinaria que tiene como objetivo el estudio del delincuente, el lugar de los hechos, las conductas desviadas, el control social, y tiene como objetivo estudiar cuáles fueron esas manifestaciones que llevaron al delincuente a realizar dicho crimen. Los elementos de la criminología. Los elementos de la criminología, el primer elemento es el delito, el delincuente como objeto, la víctima y el control social. Los factores de la criminología. ¿Cuáles son los factores de la criminología? Son los elementos que sumados constituyen a un determinado resultado criminal. Los factores criminógenos están los endógenos, los familiares, los exógenos, los psíquicos y los victimógenos. Los factores endógenos son los que nacen con el sujeto y actúan hacia el medio exterior produciendo ciertos resultados. Los factores familiares son aquellos en la que se cuentan la forma en que está constituida la familia, el número de sus integrantes, su relación de afecto, la comprensión, el rechazo, el ambiente cultural, sus costumbres, sus hábitos y el estado económico familiar. Los factores exógenos son los que se refieren al ambiente natural, ya sea clima, lluvia, frío, calor, humedad, y los ambientes artificiales. En los factores psíquicos son aquellos que se caracterizan y comprenden el comportamiento de la gente, los carácter íntimo, cómo reaccionan ante las distintas circunstancias, si son impulsivos, si son pasivos. En los factores victimógenos los factores victimógenos son aquellos que favorecen la victimización, es decir, las condiciones que hacen proclive al individuo convertirse en la víctima. No debe confundirse factor con causa, son términos diferentes. El sexo. El sexo posee una importante significación criminológica. Hasta hoy el fenómeno de la delincuencia femenina aparece muy poco estudiada en la criminología, pues es una tasa muy baja, un porcentaje muy bajo sobre la delincuencia femenina, pues está entre un porcentaje entre el 13% y el 15% de delitos por sexo femenino. La prostitución, persona que cobra por tener relaciones sexuales con otras. Esta también tiene una tasa muy baja en delitos por prostitución, pues no existen muchos delitos sobre eso. La droga. La droga es una sustancia estupefaciente. La adicción es la persona propensa al consumo de drogas. Es un enfermo que necesita ayuda médica y de otros profesionales, psiquiátricas, psicológicas o trabajadores sociales. Hay muchos delitos por drogas. Entre los delitos por drogas se comienza por hurtar en casa, ya sea joyas, sean dinero, equipos, televisores, reloj, y posterior a eso, robar en casa de familiares y aún siguiendo de allí, robar en casa de amigos y hasta de desconocidos más aún. El alcohol. Las relaciones entre el alcoholismo y la delincuencia se han señalado desde hace largo tiempo. El consumo del alcohol es un factor criminógeno indiscutible, considerado como un estado peligroso.
Pues en los delitos de alcohol son muy complejos, porque gracias al alcoholismo podemos estar pasando a delitos como el homicidio, la violación y el maltrato hacia los niños. La personalidad del delincuente es el conjunto de rasgos observables en una persona. Son las características generales propias del individuo. Influencias de la personalidad. La personalidad y los elementos funcionales participan criminológicamente y adaptan al medio, al mundo social. Adaptan al mundo social y tendremos una personalidad equilibrada. ¿Cómo influye la responsabilidad del delincuente en las diferentes regiones del país? Influye negativamente por cuanto esto genera una desinversión en el sector privado. Esto impide la tranquilidad y la paz en el desarrollo del país. Tipos de delitos que se cometen, muy común según la región. Tenemos la región central, la región andina y la región sur. En la región central, donde se encuentra uno de los principales centros penitenciarios del país, como lo es Tocorón, donde opta un grupo estructurado de delincuentes organizada, donde abunda el hurto, el robo, el homicidio y la extorsión. En la región andina, una manera muy pertinente de cuánto esto está unido es un estado muy fronterizo y abunda lo que es el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y la trata de personas y el cobro de vacunas. En la región sur abunda lo que es la delincuencia organizada, la extorsión de riquezas y minerales. En cuanto a este conocimiento, tenemos que la criminalidad influye de mucha manera. Gracias a la situación y la hiperinflación del país, eso arroja a muchas personas a delinquir. Muchas gracias.